Fenómenos extraños y sin precedentes comenzaron a ocurrir en varios lugares, donde los pescadores encontraron un enorme avalón. Se requerían 10 hombres para rodearlo, lo que generó sospechas de que era una mutación causada por aguas residuales nucleares. Mientras tanto, los estudiantes ignoraban esta extraña noticia, considerándola mera carnada para clics, no diferente de otros rumores. Su atención estaba enfocada en un evento más emocionante para ellos: la ruptura de la belleza del campus. Cristina Lagos estaba frente a Fernando Vega, diciéndole que lo había pensado detenidamente. No creía que su relación fuera realista. Explicó que los romances escolares siempre llegan a un punto donde ambas partes despiertan para darse cuenta de que nunca fueron adecuadas el uno para el otro desde el principio. Por lo tanto, le pidió que rompieran. Parecía segura de su decisión, incluso burlándose de él al decir que, no importaba cuánto intentara suplicarle, ella no volvería con él. El silencio de Fernando Vega sorprendió a la multitud reunida. También sorprendió a Cristina Lagos, ya que todos se preguntaban por qué no decía nada. ¿Estaba paralizado por la conmoción? ¿O había perdido la cabeza? Esperaban que cayera de rodillas y suplicara otra oportunidad, pero Fernando Vega permaneció tranquilo. Esto llevó a Cristina Lagos a preguntar si tenía algo que decir antes de que ella se fuera. Su calma la sorprendió y se preguntó si estaba fingiendo o si realmente no le importaba. Cuando ella le preguntó si había algo más, él la advirtió con firmeza que nunca volvería con él, sin importar qué planes o trucos pudiera usar. Su respuesta sorprendió a todos. Le dijo que no se sobreestimara y le informó fríamente que estaba ocupado. Cristina Lagos se quedó congelada en su lugar, aturdida y avergonzada por la situación en la que se encontraba. Luego se dio la vuelta y se fue. Dejó a todos en un estado de shock por su audacia y grosería. Fernando Vega continuó caminando. Pensó que Cristina Lagos y los que la rodeaban no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que conceptos como el dinero y la educación y todas las reglas actuales de la sociedad pronto se convertirían en cenizas. Para él, Cristina Lagos era solo una extraña lejana de otra vida, pues no sabían que había regresado de una catástrofe futura. Había renacido en esta línea de tiempo. Tenía cosas más importantes de las que ocuparse que las bellezas del campus o la reputación. Todo estaba a punto de ser transformado. La verdadera crisis que se avecinaba en el horizonte involucraría a toda la humanidad. En la Estrella Azul, todo comenzó la noche anterior cuando Fernando Vega recibió una visión o un mensaje misterioso. Se le informó sobre el descubrimiento de la recuperación del aura. Su plena activación ocurriría entre 160 y 4 días. Una vez que el aura recuperara su poder, el mundo sería testigo de una transformación sin precedentes. Las reglas de la sociedad serían reescritas para dar inicio a la era de los cultivadores, y la fuerza se convertiría en el nuevo estándar para todo. Cuando Fernando Vega preguntó quién le hablaba, la respuesta fue que este sistema provenía de los lejanos confines del universo, utilizando algoritmos supremos que contenían secretos cósmicos y que se activaba automáticamente, técnicas de cultivo generadas basadas en los materiales espirituales que tocó el anfitrión. Fernando Vega estaba asombrado cuando vio a un monstruo. Emergió de la ventana frente a él, lanzándose hacia él con la boca abierta. Fernando Vega presenció su final. Si permanecía como una persona ordinaria, encontraría el mismo final que aguardaba a miles de millones en la Estrella Azul. Recordó su vida pasada, cómo era solo una persona ordinaria arrastrada por la corriente, luchando simplemente por sobrevivir, con la esperanza de escapar del desastre. Había sido testigo de la caída de su nación y el sufrimiento de su pueblo, y al final no pudo escapar de las bestias mutadas que lo mataron, muriendo lleno de desesperación, ira y un deseo de venganza. Fernando Vega se dio cuenta de que por eso el sistema lo había elegido y lo había enviado de regreso en el tiempo, un año completo antes de que comenzara la recuperación del aura. En este momento, mientras la mayoría de las personas no tenía idea del cambio que se avecinaba, estaba decidido a aprovechar cada anomalía. El aura causaría su ventaja. El sistema terminó su evaluación, anunciando que se había vinculado exitosamente al anfitrión, y abrió un nuevo camino para él. El sistema explicó que todo en existencia podía ser utilizado como material para él, y le encargó a Fernando Vega recolectar técnicas y habilidades poderosas para convertirse en un cultivador fuerte y salvar al mundo. Mientras tanto, los medios de la ciudad anunciaban que la humanidad enfrentaba una crisis sin precedentes y que las respuestas no se podían encontrar en el pasado, sino que la gente debía adaptarse contando con su propia fuerza. Fernando Vega notó que el gobierno ni confirmaba ni negaba los fenómenos extraños. Simplemente decía a la gente que se preparara. Entendió que estos mensajes vagos eran la forma en que la CIA advertía sutilmente a su gente. Así, los informes, que antes se habrían considerado tonterías míticas, no se habrían difundido de esta manera sin un cambio en la política oficial, considerándolo un método difícil y lento
pero más efectivo que el caos y los tiroteos que ocurrían en países vecinos. Fernando Vega recordó las palabras del sistema de que podía usar cualquier cosa, y se preguntó si esto significaba que debería dirigirse a donde estaban ocurriendo las anomalías en ese momento. Una alerta de noticia de última hora apareció en su teléfono, ocupando el primer lugar en las noticias tendencias, indicando que el UV, índice en la Universidad Xinjiang, había establecido un récord no visto en un siglo, con una advertencia de ola de calor emitida. Pero los transeúntes, a su alrededor, reaccionaron a la noticia con sarcasmo, creyendo que era solo publicidad pagada y falsa para la universidad. Dudaban que el calor pudiera ser tan letal. Fernando Vega revisó el clima en su ubicación actual y descubrió que el índice UV era cero. Se preguntó cómo podía ser tan diferente el clima en la Universidad Xinjiang, que estaba a solo 15 minutos en coche. Dándose cuenta de que algo extraño estaba sucediendo al leer más detalles sobre nuevos estudiantes que continuaban registrándose, mientras se les indicaba evitar la puerta norte debido al alto calor, vio los comentarios de la gente describiendo todo como falso y editado. Se dio cuenta de que cuando las anomalías ocurren por primera vez, la mayoría de las personas piensan que solo es un engaño y que él era el único que conocía la verdad. Con una mirada decidida, se declaró a sí mismo que su primera oportunidad había llegado. Fernando Vega llegó a la puerta norte de la Universidad Xinjiang, generalmente la zona menos concurrida, y de inmediato sintió que algo estaba mal. Debido a la atmósfera calurosa y opresiva, mientras otros huían del calor extremo y gritaban que iban a ser asados, él avanzó y tocó algo en el aire resplandeciente frente a él. En ese momento, el sistema reaccionó, anunció la detección de fluctuaciones extremas en el atributo Yang y comenzó a decodificar la plantilla de datos de este atributo. Fernando Vega se encontró rodeado por un vórtice de energía dorada. Sintió una violenta sacudida mientras las personas atónitas a su alrededor se preguntaban si estaban alucinando o viendo a un superhéroe, uno incluso identificando el fenómeno como el descenso de un mensajero. Fernando Vega estaba en intenso dolor y sentía que estaba a punto de morir mientras el sistema compilaba la técnica, pero la compilación se completó justo a tiempo, y el sistema anunció que había adquirido una técnica del atributo Yang llamada la técnica de respiración del sol dorado. Mientras tanto, en el área principal de registro de la Universidad Xinjiang, el día de recepción de nuevos estudiantes transcurría con normalidad. Cristina Lagos llegó con su equipaje. Los estudiantes masculinos rápidamente se agolpaban a su alrededor, ofreciendo ayudarla a cargar sus bolsas, guiarla hacia el dormitorio femenino o invitarla a intercambiar información de contacto en sus puestos de club. Pero ella rechazó educadamente sus ofertas, dijo que no sería necesario. Sus amigos hablaban sobre lo felices que estaban de haber sido aceptados en universidades en la misma ciudad, lo que les permitiría verse todos los días, sin saber de la crisis que se estaba desarrollando. Chu Ching Li se sobresaltó por el sonido de una fuerte explosión que resonó detrás de ella, desde la dirección de la puerta norte. Después, escucharon un anuncio por los altavoces advirtiendo sobre altas temperaturas en la puerta y pidiendo a los estudiantes que no se acercaran. La expresión de Cristina Lagos se tornó seria y pensó que cosas extrañas habían estado sucediendo en todas partes últimamente y que debería investigarlo por sí misma. Mientras tanto, Fernando Vega ya había comenzado a usar su nueva técnica en la puerta norte. El sistema le informó que la técnica que había creado no requería aprendizaje y ya estaba abierta para el refinamiento del cuerpo. Había ganado 50 puntos de compilación. Fernando Vega se preguntó qué eran esos puntos, pero decidió no preocuparse por ello por ahora. Eran claramente útiles y él descubriría cómo usarlos más tarde. Las personas que estaban con Cristina Lagos también estaban curiosas. Notaron que el cielo se había oscurecido por un momento y sintieron un ligero escalofrío antes de ver a una multitud reuniéndose en la puerta norte. Mientras corrían hacia la escena, el presidente de la Universidad Xinjiang llegó con su personal, preguntándose por qué se había reunido una multitud tan grande. A pesar de las advertencias que se les enviaron, les ordenó comenzar a registrar a los presentes, amenazando con descontar puntos a quien no cumpliera. Después del incidente, el presidente de la universidad ordenó restablecer el perímetro. Instruyó que el área de la puerta norte fuera completamente sellada, a lo que un misterioso hombre con capa respondió. Mientras tanto, Fernando Vega recibió un mensaje de su sistema. El mensaje le informó que había limpiado un área contaminada de grado A. El sistema explicó que las áreas contaminadas eran sitios anormales identificados por el gobierno del país CIA. Estos eran sitios anormales identificados por el gobierno del país CIA. Fernando Vega se sorprendió de que el gobierno conociera estas áreas y se preguntó si no era el único con este conocimiento. Se sorprendió de que el gobierno conociera estas áreas y se preguntó si no era el único con este conocimiento. De regreso en la puerta norte, sonó una alarma, ordenando a las personas no autorizadas evacuar de inmediato.
Cristina Lagos y los otros estudiantes observaron. Individuos con uniformes de aspecto oficial, posiblemente del ejército, acordonaron el área. Esto los dejó confundidos sobre lo que estaba sucediendo. Fernando Vega se dio cuenta de que la conmoción que causó estaba atrayendo demasiada atención, así que decidió que era momento de irse y rápidamente huyó de la escena. Desde la distancia, un oficial estaba observando la escena. Concluyó que lo que había sucedido era obra del hombre, preguntándose si alguien más había tocado el aura antes, y si eso era la causa mientras los oficiales evacuaban a los estudiantes. Cristina Lagos escuchó las palabras obra del hombre y aura, lo que la aturdió. Estaba horrorizada por la idea. El pensamiento de que algo tan poderoso pudiera ser obra de humanos la aterrorizó. Y luego imaginó que vio a alguien que se parecía a Fernando Vega. Sin embargo, rápidamente desestimó la idea como absurda, ya que su nivel académico no le permitiría estar en la Universidad Xinjiang. Cuando Fernando Vega regresó a casa, estaba sufriendo de un intenso calor que no abandonaba su cuerpo. Intentó refrescarse tomando una ducha fría y encendiendo el aire acondicionado, pero nada funcionó. Le preocupaba que eso le impidiera dormir. Se preguntó si la gran conmoción que había causado había atraído la atención de alguien, así que decidió revisar las noticias en línea. Encontró una historia en tendencia sobre la Asociación de Cultivo de Aura. Fernando Vega recordó vagamente haber visto el nombre de esta asociación antes. Solían publicar ocasionalmente guías de cultivo que todos desestimaban como bromas de un autor de novela web. Entonces conectó las piezas. Se preguntaba si los individuos que vio en la universidad pertenecían a esta asociación. Fernando Vega abrió la publicación oficial de la asociación. La publicación detallaba los diferentes reinos de cultivo, desde hacha fantasma hasta sublimación. Aunque la mayoría de los comentarios ridiculizaban la publicación, Fernando Vega notó el formato y la marca de agua oficial, lo que le hizo creer que este anuncio era auténtico. Había sido publicado oficialmente por el país CIA. Pensó en su vida pasada y cómo, siendo una persona ordinaria, nunca tuvo la oportunidad de acceder a tal información. Los desastres consumieron todo su tiempo y energía solo tratando de sobrevivir. Ahora creía que esta asociación era una señal del gobierno para aquellos que habían tocado el aura antes. Siguiendo su guía, decidió ejecutar nuevamente la técnica de respiración del sol dorado para lidiar con el calor en su cuerpo. Procedió a seguir el primer paso del primer reino de cultivo, que era refinar el cuerpo físico en un arma. Esta arma sería capaz de contener el aura del cielo y la tierra, y luego controlaría esta aura para formar un hacha divina. Fernando Vega avanzó con éxito al reino del hacha fantasma. Podía usar su técnica para fusionarse con cualquier objeto. Fernando Vega se sintió esperanzado nuevamente tras obtener estos puntos, comprendiendo que podía usarlos para fusionarse. Podía usar su técnica para fusionarse con cualquier objeto. Fernando Vega se sintió esperanzado nuevamente tras obtener estos puntos, comprendiendo que podía usarlos para fusionarse. Miró una taza a su lado y se preguntó si esta taza contaba como algún objeto para fusionarse. El sistema ofreció consumir un punto de compilación para fusionar el atributo Yang en la taza, y se dio cuenta de que esto significaba que podía encantar objetos. Ideas comenzaron a inundar su mente. Si aplicaba esto a un arma, como un cuchillo o una pistola, se convertiría en su propia arma especial. También se dio cuenta de que sus habilidades no estarían limitadas a un solo atributo. En el futuro, concluyó que tener un arma personalizada con poder sobrenatural era crucial para su desarrollo. Decidió probar el proceso primero en la taza. Si tenía éxito, consideraría fusionar un arma real. Estaba decidido a estar completamente preparado para luchar contra las bestias mutadas en su nueva vida. Más tarde esa noche, mientras Fernando Vega estaba en la cama, extrañas criaturas mutadas merodeaban afuera, incluyendo un gato salvaje y un conejo demoníaco acechando en la oscuridad. Fernando Vega se despertó ante un extraño sonido, preguntándose sobre la fuente del ruido parecido a un ratón, pero no provenía de dentro de la casa ni de las tuberías. Al principio, pensó que su nueva audición sobrehumana, después de alcanzar el reino del hacha fantasma, le hacía escuchar a sus vecinos. Sin embargo, pronto sintió que algo estaba mal. Enfocó su atención y localizó la fuente del sonido con precisión. Estaba en el pasillo, justo afuera de su puerta. Fernando Vega reconoció a la criatura que se había infiltrado en el corredor de su edificio. Al darse cuenta de que era una bestia mutada afectada por las anomalías, un conejo específicamente, aunque sus recuerdos de su vida pasada estaban distantes, ver este tipo de bestia de nuevo le envió un escalofrío por la espalda. En otro lugar, dos miembros de la Asociación de Cultivo de Aura, un hombre y una joven, estaban rastreando a la misma criatura. La joven estaba murmurando con molestia, diciendo que aún no habían logrado atrapar al conejo que había comido el fruto del espíritu nocturno, añadiendo con asombro que su velocidad era completamente antinatural, como si estuviera desapareciendo y reapareciendo en un abrir y cerrar de ojos.
Le pidió a las personas con las que se comunicaba que la mantuvieran informada de cualquier novedad, por más mínima que fuera. De repente, sintió el aura de la bestia mutada y salió disparada a gran velocidad. Al mismo tiempo, su colega informó por el comunicador que había detectado nuevamente el aura nocturna y que el objetivo había entrado en una zona residencial densamente poblada. Se dieron órdenes de perseguirlo a toda costa. De lo contrario, los residentes de esa área estarían en peligro, advirtió la joven a su equipo mientras saltaba entre los techos. Les recordó que la bestia había consumido recientemente un fruto espiritual, y su transformación y evolución aún no estaban completas. Esto significaba que seguiría evolucionando y volviéndose más fuerte. Uno de los civiles estaba atónito cuando vio a la chica saltando ágilmente de un edificio a otro, tanto que comenzó a dudar de sí mismo. Pensó que el estrés del trabajo estaba empezando a afectar su mente. La joven se movía con increíble ligereza y habilidad, saltando de techo en techo a toda velocidad. Se dirigía hacia la fuente de la sensación que la llevó a la ubicación de la bestia en ese momento. El conejo mutado irrumpió en el apartamento de Fernando Vega, emitiendo un grito aterrador. Pero Fernando Vega reaccionó con una velocidad asombrosa. Se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado significativamente después de su avance, permitiéndole ver el ataque de la bestia en cámara lenta. Pudo esquivarlo fácilmente. Fernando Vega se sorprendió al ver una bestia de este nivel tan temprano comparado con lo que recordaba de su vida pasada. Se dio cuenta de que la bestia aún no había evolucionado completamente, pero su atributo nocturno aumentaba su poder y ferocidad. Durante la noche, sintió que tenía que matarla, o todos los residentes del edificio se convertirían en comida para esta bestia. Intentó atacar, lanzándose desde detrás de la bestia sin que ella lo sintiera, y apretó su puño con fuerza sobre su cola. Esto confundió a la bestia y la hizo dudar por un momento. Inmediatamente, Fernando Vega identificó el punto débil de la bestia como su cola. La empujó con fuerza hacia afuera, dirigiéndola lejos del edificio para evitar cualquier baja civil. Luego se lanzó tras ella, sin dudar, listo para continuar la confrontación en un lugar más seguro. Inmediatamente después, Fernando Vega concentró su energía en su puño y se lanzó hacia la bestia. La golpeó con inmensa fuerza en el pecho, causando un impacto violento. La fuerza del golpe fue tan grande que su puño atravesó el pecho de la bestia, creando un gran agujero y enviando su cuerpo volando hacia atrás violentamente. Después de una maniobra rápida, Fernando Vega desató el poder de su atributo Yang, pero la bestia intentó absorberlo. Fernando Vega se dio cuenta de que el poder del sol era demasiado intenso y poderoso para que la criatura lo manejara, y que al intentar esto, el conejo se estaba cavando su propia tumba, lo que llevó a una enorme explosión de luz. Un residente del edificio escuchó un sonido como un trueno. Cuando miró por la ventana, notó que el cielo estaba perfectamente despejado, lo que le hizo preguntarse ansiosamente qué estaba sucediendo. Fernando Vega notó que las acciones de la bestia eran como las de una criatura fantasmal y hambrienta, como si estuviera decidida a apoderarse de su energía a toda costa, sin importar el peligro o las consecuencias. Después de la explosión, Fernando Vega descubrió que la bestia había sido hecha trizas, con solo un ojo rojo que cayó al suelo. Pensó en cómo la criatura había actuado como un fantasma hambriento, intentando devorar la energía en su cuerpo. Claramente era una criatura con un atributo de noche. Sin embargo, estaba desesperada por absorber su atributo yang opuesto. Fernando Vega concluyó que debía estar hambrienta. Fernando Vega se dio cuenta de que las transformaciones de la bestia ya habían comenzado. Si no fuera por su vigilancia, los residentes del edificio se habrían convertido en un aperitivo para esta bestia. Para enfrentar tales amenazas, decidió que debía recopilar más técnicas. Una miembro femenina de la asociación llegó a la escena, pero un poco tarde, ya que parecía que todo había terminado. Encontró los restos del conejo y confirmó que estaba muerto. Al intentar recuperar lo que quedaba del atributo de noche del cadáver, sintió un aura extremadamente abrasadora. Mientras recuperaba lo que quedaba del atributo de noche del cadáver, sintió una aura extremadamente abrasadora y se dio cuenta de que era un atributo yang puro y de alto nivel. Al igual que el que había sentido en la puerta norte de la Universidad de Qincheng, concluyó que esto no podía ser una coincidencia. Informó a su cuartel general que el conejo estaba muerto, pero aclaró que ella no lo mató. También mencionó que había aparecido un nuevo pionero, una persona que poseía un atributo de alto nivel en la sede de la Asociación de Cultivación de Aura. El comandante estaba hablando con la joven agente, confirmando con ella que la misma persona fue responsable de limpiar la puerta norte de Qingcheng Universidad y matar al conejo mutado. La gente confirmó esto, añadiendo que, aunque el aura de esta persona no supera el nivel de una estrella en el reino del hacha fantasma, el atributo yang que posee es extremadamente puro. Al igual que el que apareció en la puerta norte, basándose en esto, el comandante decidió que con tal talento, la asociación debía aprovechar la oportunidad para contactarlo.
El comandante dio sus órdenes a la agente para suspender sus tareas actuales y hacer de la búsqueda de este pionero la máxima prioridad. Debía documentar su archivo con el objetivo ideal de convencerlo de unirse a la asociación. La agente indicó su comprensión, pero primero ella pidió una taza de té con leche. Mientras tanto, el presidente de la universidad también pensaba en esta persona misteriosa, concluyendo que alguien con tal poder seguramente era un gran experto y que debía conocerlo. A la mañana siguiente, Fernando Vega se despertó temprano, sintiendo que era más adecuado para su cultivo, y comenzó a practicar la técnica de respiración del sol dorado. Sintiendo el sol de la mañana, notó que después de alcanzar el reino del hacha fantasma, podía sentir el aura de su técnica manifestándose como hilos que rodeaban un hacha divina. De repente sintió un nuevo y repentino avance en su nivel. Sintió que su hacha de energía se había vuelto mucho más ligera que ayer, pensando que el cultivo era como cortar leña, solo requería perseverancia. Su sistema anunció que había avanzado a 2 estrellas en el reino del hacha fantasma. Sintió que su cuerpo se había vuelto más sólido. Fernando Vega atribuyó su rápido progreso a la energía residual de su primer avance y decidió que a partir de ahora debía evolucionar de manera constante y paso a paso. Sin embargo, se dio cuenta de que los fenómenos que acompañaban su cultivo eran demasiado conspicuos. Necesitaba encontrar un lugar tranquilo para entrenar. Mientras tanto, el comandante de la asociación estaba en su oficina. Detectó una fluctuación en la energía solar, dándose cuenta de que era él otra vez. En un lugar apartado, Fernando Vega sacó una hoja real. Usó sus puntos de compilación para fusionar el atributo Yang en la hoja, algo que había aprendido de un intento fallido anterior. Entendió que no todos los objetos eran adecuados como armas, pero esta vez sintió una fuerte armonía entre la hoja y la energía en su cuerpo, ya que compartían el mismo origen. El proceso tuvo éxito, y admiró su nueva arma. Decidió probar su poder desatando un poderoso golpe. El impacto fue tan inmenso que casi inicia un gran incendio en el bosque. Luego dirigió un fuerte golpe con su espada hacia el agua, que inmediatamente comenzó a hervir. En una escena que mostraba indirectamente el inmenso poder de su ataque, Fernando Vega se dio cuenta de que el ruido y el humo producido podían revelar su ubicación, así que decidió huir rápidamente. El agente de la asociación llegó al lugar poco después, enojada porque había ido a comprar té con leche y había perdido por poco la oportunidad de conocer al pionero. Ella estaba sorprendida de que el lugar se hubiera convertido en algo parecido a un manantial caliente, debido a la fuerza del golpe, y se preguntó cómo manejaría esta situación con el departamento de limpieza. Sintió el aura residual en el área y se sorprendió. Ayer el nivel del pionero era de 1 estrella, y ahora era de 2 estrellas. No solo eso, sino que sintió la presencia de una fuerte energía mezclada, y se dio cuenta de que era un arma espiritual. La gente aún pensaba en el arma espiritual. Tales armas eran tan raras que incluso la asociación solo poseía 2 de ellas. La gente aún pensaba en el arma espiritual. Tales armas eran tan raras que incluso la asociación solo poseía 2 de ellas. Además, la tecnología actual del núcleo espiritual aún estaba incompleta y llena de limitaciones. Aún no se había liberado para uso público, lo que le hizo preguntarse con confusión cómo esta persona poseía un arma espiritual, pero rápidamente desechó sus pensamientos frente a su colega, afirmando que podría haber cometido un error en su evaluación, y decidió enfocarse en limpiar el desorden que había dejado el pionero. Mientras tanto, Fernando Vega estaba pensando en su nueva arma. Se dio cuenta de que, aunque poseía el atributo Yang, el sistema no había mencionado que ese era el límite. Recordó que el sistema le había dicho todo. En el mundo podría haber material para cifrar diferentes técnicas, y se preguntó si podría obtener otros atributos. Tenía la intención de fusionarlos en su arma para aumentar su poder, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un mensaje privado de un usuario llamado IT. UGG72. Fernando Vega le dijo que también era un principiante. El usuario lo recibió y le preguntó sobre su progreso en el cultivo. Notó la dificultad de entrenar con el hacha de Dios y mencionó que los rumores decían que incluso los miembros veteranos del equipo nacional aún estaban en el reino del hacha fantasma. Después de eso, el usuario le ofreció a Fernando Vega unirse a ellos para explorar una zona de contaminación que se había formado recientemente. Envió un archivo comprimido con la información. Después de descomprimirlo, Fernando Vega leyó que la zona de contaminación llamada el río Dragón Fundido Oscuro era originalmente un río formado por fallas tectónicas, pero debido a la mutación del mundo, sus aguas se habían convertido en lava volcánica. Fernando Vega notó que los atributos de esta área correspondían con su atributo Yang, así que aceptó unirse a ellos. Fernando Vega se reunió con el equipo en el área de Heimu, dentro de Xiao Ya.
quien resultó ser una empleada del Ministerio de Cultura y de la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual. Estaba decepcionada de que no hubiera pioneros destacados en este grupo a quienes había esperado recomendar. Era consciente de que unirse a la asociación era extremadamente difícil y requería pasar numerosas pruebas. Temía volver con las manos vacías de nuevo, lo que podría llevarlos a aumentar su carga de trabajo más allá de lo que podía soportar. Cuando Fernando Vega llegó, el equipo lo recibió. Xiaoya estaba asombrada. Notó su juventud y estimó su fuerza en el nivel de 2 estrellas en el reino del Hacha Fantasma. También estaba sorprendida de que su poderosa aura no era opresiva, sino cálida. El equipo se adentró en la cueva y Fernando Vega les dijo con confianza que tomaría la delantera. Todo lo que tenían que hacer era manejar la iluminación para él. El equipo continuó charlando mientras caminaban por la cueva, tratando de aliviar la tensión que los rodeaba. Fernando Vega se sintió agradecido por el espíritu amigable y sincero del equipo. Finalmente, llegaron a una gran caverna donde fluía un río de lava. Fernando Vega de repente se lanzó hacia la lava, sin dudar, lo que horrorizó al resto del equipo. Comenzaron a gritar, tratando de advertirlo y llamarlo para que regresara rápidamente. Pero Fernando Vega avanzó directamente hacia la lava y metió su mano en ella, aterrorizando a sus compañeros de equipo. Gritaron para que lo retiraran rápidamente. En ese momento, el sistema de Fernando Vega detectó una anomalía en el mundo. La nombró llama interna y comenzó a analizarla y cifrarla. Esto resultó en una nueva técnica, llamada técnica de la espada de llama carmesí, una técnica muy destructiva. Fernando Vega sintió que esta técnica complementaba perfectamente su espada Tang, como si hubiera sido creada para funcionar con ella en perfecta armonía. Fernando Vega emergió de la lava mientras sus compañeros miraban asombrados. Se dio cuenta de que la nueva técnica complementaba perfectamente su espada e inmediatamente fusionó el atributo de llama interna en ella. Sus compañeros vieron su arma absorber el poder de la lava y se dieron cuenta de que estaba bien. Dos de los miembros del equipo sintieron que la energía espiritual en el lugar se estabilizaba y decidieron comenzar a cultivar de inmediato, ya que sentían que estaban al borde de entrar oficialmente en el camino del cultivo. En cuanto a Xiao Ya, les dijo que su enfoque estaba en reunir información y que se mantendría de guardia, por lo cual le agradecieron calurosamente. Mientras el equipo de Fernando Vega entrenaba, otro grupo de 3 pioneros musculosos llegó. Su líder dio un paso adelante y ordenó al equipo de Fernando Vega que se fuera, declarando que esta tierra era ahora suya. Yang Xiaoya notó con preocupación que todos los recién llegados eran cultivadores de 1 estrella en el reino del hacha fantasma. Se dio cuenta de que su equipo era demasiado débil para enfrentarlos. Xiaoya intentó evitar un choque adelantándose para desescalar la situación. Les explicó que habían encontrado el lugar primero y que sus amigos ya habían comenzado a absorber la energía espiritual. Ofreció a los recién llegados unirse a ellos si lo deseaban, pero el líder del nuevo grupo se rió y la amenazó. Esto hizo que Xiaoya pensara que la era de la reactivación de la energía espiritual había llevado a la regla de la supervivencia del más fuerte, donde los pioneros débiles no merecían los recursos que los fortalecerían. Sin embargo, sintió que como miembro de la asociación tenía el deber de intervenir, porque los pioneros débiles no merecían los recursos que los fortalecerían. Sin embargo, sintió que como miembro de la asociación tenía el deber de intervenir porque el país CIA no permitiría que este caos continuara. En ese momento, Fernando Vega intervino y confrontó al agresor, burlándose de él por meterse con una chica joven. Fernando Vega reveló su arma espiritual llameante, lo que asombró al líder de los agresores. Fernando Vega desató su energía de llama ardiente. El área a su alrededor brilló intensamente, asombrando a los agresores que no esperaban esta repentina demostración de poder. El líder de los agresores dio una orden decisiva a sus compañeros para que retrocedieran de inmediato, al darse cuenta de que una confrontación con Fernando Vega ya no estaba a su favor. El equipo de Fernando Vega estaba atónito y confundido. Mientras la cueva comenzaba a temblar a su alrededor, inicialmente no se dieron cuenta de que la fuente de este repentino terremoto era la inmensa energía que Fernando Vega había desatado. Sin embargo, Fernando Vega sabía que solo las palabras no los asustarían, así que los atacó nuevamente con su espada. Les ordenó que se fueran. Su líder estaba aterrorizado por el poder de Fernando Vega, preguntándose qué tipo de monstruo era. Antes de que él y sus hombres huyeran por sus vidas, los compañeros de Fernando Vega quedaron impresionados por su fuerza sobrehumana. Sin embargo, él lo restó importancia, diciendo que los agresores habían cruzado la línea. Xiaoya sugirió que se fueran porque la energía espiritual en el lugar se había agotado. Mientras tanto, Xiaoya seguía en estado de shock, dándose cuenta de que si el ataque de Fernando Vega hubiera golpeado sus objetivos, solo habrían quedado cadáveres carbonizados.
concluyó que debía ser un pionero de primer nivel. Con un talento impresionante y un atributo de alto nivel, decidió informar a su organización de inmediato. Contactó a su superior en la oficina de la asociación y le contó lo que había sucedido. Su superior preguntó con sorpresa si había aparecido otro pionero con un atributo alto. Luego terminó la llamada con calma, pidiéndole que lo mantuviera informado si surgía algo nuevo después de documentar el informe. Comentó lo afortunados que eran de tener dos pioneros aparecer en tan poco tiempo, pero el presidente negó que fuera suerte. Explicó que cada individuo con un atributo alto ocupa una posición prestigiosa y pronto se convertirá en parte de los centros de poder. Esto le hizo sentir el peso de la responsabilidad. Fernando Vega dejó el área disfrazado con una capucha, pero su apariencia llamativa y su espada, que parecía real, llamaron la atención de los transeúntes que pensaron que era un cosplayer elaborado. Fernando Vega leyó noticias en línea sobre el incidente que había causado, donde los reportes hablaban de novelas de cultivo convirtiéndose en realidad, y la aparición de luces doradas y energía púrpura. Fernando Vega se dio cuenta de que el poder de la llama interna era la causa de este alboroto. Sospechaba que el viejo Li o Xiaoya habían revelado su identidad. Fernando Vega sintió que había absorbido una gran cantidad de energía yang y estaba al borde de otro avance, así que decidió dirigirse inmediatamente a la montaña. Detrás de su casa, 5 minutos después, una joven llamada Sofía Contreras, experta en restauración de jardines, estaba terminando su trabajo cuando de repente sintió una inmensa energía. Provenía de la montaña donde Fernando Vega había comenzado su entrenamiento, liberando una energía que se asemejaba al sol. La inmensa energía, desatada por Fernando Vega durante su entrenamiento, sorprendió a la agente Sofía Contreras, quien se preguntaba con incredulidad quién podría ser esa persona, causando todo este caos solo por un avance a 3 estrellas en el reino del hacha fantasma. Describiéndolo como superando a los monstruos, decidió investigar, creyendo que podría ser el mismo pionero que estaba rastreando. Salió a gran velocidad, decidida a atraparlo. Cuando llegó, vio a Fernando Vega sentado en un estado de profunda meditación, formando un hacha divina a partir de energía espiritual. Quedó impresionada por su precisión y estabilidad al controlar la energía. Preguntándose si había estado entrenando en secreto durante cientos de años, uno de los agresores anteriores también estaba observando la escena desde lejos, recordando su propio intento fallido de alcanzar 2 estrellas y cómo la presión del hacha divina rebotante le hizo vomitar sangre y quedarse en la cama durante toda una semana, lo que profundizó su confusión sobre la identidad de este Gomul Gwemul, un monstruo coreano de nivel 4. Sofía Contreras continuó su análisis de la escena, hipnotizada por la cantidad de energía espiritual y el control preciso sobre ella, ya que cada hilo de energía parecía haber sido refinado miles de veces. También notó su calma y estabilidad mental durante el avance, a diferencia de otros pioneros que se apresuran, lo que le recordó a los viejos maestros recluidos. De repente, el hacha divina se movió hacia el este, y Fernando Vega anunció su exitoso avance y su llegada al nivel de 2 estrellas en el reino del hacha fantasma. Finalmente, Su Cheng-jin llegó al lugar desde donde había sentido esa poderosa energía. Solo 30 segundos después, Sofía Contreras se dio cuenta de que lo había perdido de nuevo. En un intento desesperado, llamó hacia el bosque, dirigiéndose a él como señor, y preguntando si se había ido. Fernando Vega, que estaba oculto, se dio cuenta de que esta chica era la que lo había estado investigando durante los últimos días. Sofía Contreras Chen Ying apareció y se presentó formalmente como la líder del Escuadrón Luciérnaga de la Asociación de Practicantes Espirituales del país CIA. Ella lo invitó a unirse a la asociación en su nombre y explicó que lo había estado siguiendo. Esperaba que se uniera a ellos y expresó su deseo de que no hubiera formado una mala impresión de ellos. Añadió que los documentos oficiales estaban listos, aunque el asunto aún no se había hecho público. La vacilación era clara en su tono. No quería desagradarlo ni ofenderlo, así que eligió sus palabras cuidadosamente, hablando en una voz calmada y respetuosa. Estaba tratando de mantener las cosas lo más suaves posible entre ellos, cuando Fernando Vega le preguntó por qué debería unirse a ellos. Su tensión era palpable, no respondió de inmediato, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. No estaba segura de si decir la verdad era la elección correcta, así que trató de elegir sus palabras cuidadosamente y explicó que el objetivo del país CIA era reunir y unir a los primeros pioneros para guiarlos y proporcionarles protección adicional. El objetivo era reunir y unir a los primeros pioneros para guiarlos y proporcionarles protección adicional. Enfatizó que eventualmente todos tendrían que enfrentar el regreso de la energía espiritual y a enemigos desconocidos juntos. Desde su escondite, Fernando Vega respondió, preguntando qué pasaría si él se negaba, explicando que aún no podía confiar plenamente en ella. En un intento de probar su sinceridad,
Sofía Contreras reveló su nombre y su identidad como exatleta. Le mostró su tarjeta de membresía oficial de la asociación. Fernando Vega recordaba vagamente haber visto su foto. La recordaba como una subcampeona en un campeonato de carreras y concluyó que aquellos con habilidades físicas superiores se convierten fácilmente en pioneros. Esto explicaba su velocidad, pero también recordaba de su vida pasada que los esfuerzos del país CIA habían fracasado en última instancia. Sentía que ahora era parte del juego debido a su regreso con el sistema. Sin embargo, no era el momento adecuado para unirse todavía. Fernando Vega le dijo que sí la recordaba y que pensaría en su oferta. Luego desapareció rápidamente, pero antes de irse, le pidió que mantuviera su ubicación en secreto. Sofía Contreras vio esto como una oportunidad de cooperación y le dijo que la asociación había notado los cambios en él después de su avance, así que tuvo que presentar un informe a medias verdadero, a medias falso. Fernando Vega estuvo de acuerdo con el plan. Cuando ella giró la cabeza para pedirle que bajara un poco la velocidad, se sorprendió al encontrar el lugar vacío. Él había desaparecido por completo como si nunca hubiera estado allí. Después de que se fue, se sintió frustrada por no haberlo atrapado de nuevo y recibió una llamada de un colega. El colega le informó que las entidades anómalas habían aparecido de nuevo, lo que la sumió en un gran shock al recordar una visión o memoria horrible. Sofía Contreras vio criaturas extrañas y sangrientas, y prometió nunca olvidarlas estas entidades anómalas. Aparecieron después del regreso de la energía espiritual, extrayendo su poder de las zonas de contaminación. Algunas eran frías y malignas, otras estaban locas y sedientas de sangre. Algunas se transformaron en monstruos deformes que devoraban humanos, mientras que otras se disfrazaban. Se disfrazaban como desastres naturales, matando sin cesar y dividiendo territorios, creando en última instancia nuevas zonas de contaminación. Mientras tanto, una violenta tormenta eléctrica azotaba la ciudad y las autoridades emitieron advertencias para que los ciudadanos se quedaran en casa. Anunciaron el cierre del área turística del monte Yuhuang debido al riesgo de inundaciones, y la gente estaba en shock. No habían visto una tormenta tan poderosa en décadas, y se preguntaban si un poder superior estaba sometido a una prueba de rayos. Fernando Vega estaba frente al monte Yuhuang en medio de una inmensa concentración de energía eléctrica, lleno de majestad, asombro y furia indomable. El epicentro de esta tormenta era el monte Yuhuang. Fernando Vega avanzó con pasos firmes hacia la tormenta sin mostrar la más mínima vacilación. Se había descubierto una zona de contaminación de nivel desconocido en esta montaña, que era una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Apareció una ventana ante Fernando Vega, indicando que el nivel de contaminación era desconocido. De repente, un rayo cayó del corazón de la tormenta. Con inmensa fuerza, golpeó a Fernando Vega directamente, pero sin dudar, Fernando Vega desenfundó su espada con velocidad relampagueante. Cargó directamente hacia el rayo, balanceando su espada poderosamente hacia él. Empujó con toda la energía dentro de él, como si intentara partir el rayo en dos. El rayo golpeó a Fernando Vega repetidamente, pero estaba decidido a aguantar hasta llegar a la cima, adoptando la filosofía de enfrentar la muerte por la vida. Sintió una violenta corriente de energía de trueno, paralizando sus músculos, y se dio cuenta de que esta fuerza quería matarlo. En medio de esta prueba, su sistema reaccionó, anunciando el descubrimiento de un poderoso atributo de trueno. Comenzó a formularlo mientras los residentes de la ciudad observaban la escena con miedo, preguntándose si este rayo destruiría sus hogares. Fernando Vega obtuvo la fuerza divina del trueno refinado y 5 puntos de escritura, que el sistema le explicó. El sistema explicó que el atributo de trueno es un atributo superior con un poder ofensivo devastador. A diferencia del atributo del sol, podía refinar el cuerpo, podía transformar el cuerpo en rayo, convirtiéndolo en una fuerza de combate definitiva. Fernando Vega dijo con determinación, sus ojos brillando con determinación, que el trueno es su lanza y también su escudo. Fernando Vega se dio cuenta de que el poder del trueno no se limitaba a la destrucción, sino que también incluía purificación y renacimiento a medida que lo sentía. Fortalecía sus huesos y tendones sin dolor, otorgándole la pura fuerza de juicio del trueno que multiplicaba su daño contra el mal y la corrupción. Consideró integrar este nuevo atributo en su espada, pero temía que pudiera afectar la pureza del ya existente atributo solar o dañar la espada. Fernando Vega encontró la solución. Decidió implantar el atributo de trueno en su mano derecha en lugar de la espada, lo cual confirmó a su sistema. Al día siguiente, un escuadrón militar liderado por el mayor Han Li llegó a la cumbre de Yuhuang. Se informó al mayor que la concentración de energía en la zona de contaminación había bajado de su pico a un nivel moderado en solo 3 horas, pero una carga eléctrica permanecía en el aire. El mayor Han concluyó que un buscador había estado aquí y se preguntó si todavía estaban vivos.
Sofía Contreras, que estaba con él, explicó que no podía sentir los atributos del buscador ni el momento de su partida porque la lluvia había lavado todas las huellas. Sin embargo, dedujo que el buscador había salido a salvo alrededor de las 6 p.m. Basó su conclusión en el hecho de que el extraño fenómeno comenzó a las 6 y el ejército selló el pie de la montaña a las 7, lo que significa, el fenómeno comenzó a las 6 y el ejército selló el pie de la montaña a las 7, lo que significa, el buscador debió haber ascendido antes del cierre, o lo habrían visto. Sofía Contreras se sorprendió por este análisis. Señaló que la parte más intensa de la tormenta eléctrica fue a las 7, pero el mayor Han explicó, el pronóstico había indicado que la contaminación alcanzaría el grado S al amanecer. Sin embargo, la densidad de energía disminuyó significativamente después de las 8 p.m., lo que profundizó el misterio de la identidad y acciones de este buscador. El mayor Han Lee continuó su análisis del misterioso buscador, asumiendo que poseía un poder relacionado con el trueno. El mayor Han Lee continuó su análisis del misterioso buscador, asumiendo que poseía un poder relacionado con el trueno. Este poder les permitió resistir la tormenta, lo que fue una oportunidad dorada para ellos. Creyó que esta persona no solo sobrevivió, sino que podría haber sido la causa del cambio repentino en el fenómeno, y se preguntó si habían encontrado esta oportunidad por casualidad o la habían buscado intencionadamente, estando un paso adelante de las autoridades. El mayor Han consideraba a personas como esta las más peligrosas porque su lealtad era desconocida, advirtiendo que si representaban una amenaza para la sociedad, el desastre que podrían causar sería paralelo a los fenómenos naturales mismos. En consecuencia, emitió una orden estricta para rastrearlos de inmediato y a cualquier costo, dándoles el nombre en código temporal tirano. En una reunión posterior, un oficial expresó su esperanza de que la asociación pudiera reclutar al tirano pronto. Mientras Sofía Contreras tenía la tarea de presentar su informe al mayor Han, sintió una sensación de pánico. Sin embargo, se recompuso y entregó un informe mezclando verdad con mentiras. Le dijo al mayor que había estado tratando de contactar a la persona que despejó la zona de contaminación en la Universidad Ching Ching y mencionó que había encontrado el cadáver del conejo mutado que él había matado, concluyendo de esto que poseía un atributo Yang de fuego. El mayor Han parecía convencido por su informe y le agradeció por su arduo trabajo. Sofía Contreras sintió un gran alivio al notar que el mayor creía en sus palabras y no las sospechaba. En cuanto al mayor Han, pensó que era mejor oscurecer lo que había sucedido. Sugirió que el incidente se registrara como un desastre natural para evitar levantar preguntas o pánico entre la población. En su casa, Fongi estaba usando la técnica de respiración del sol dorado para secar su ropa. Después de integrar el atributo de trueno en su mano derecha, sintió una transformación física significativa a medida que su mano se convertía en la parte más fuerte de su cuerpo, y sintió que estaba al borde de otro avance. Recordó la sensación que tuvo al dominar el atributo Yang, y su sistema le recordó que el atributo de trueno causaba un 300% de daño crítico a anomalías. Sintió que al dominar el atributo Yang, su sistema le recordó que el atributo de trueno causaba un 300% de daño crítico a anomalías. Seres malignos lo hicieron ansiar probarlo. De repente, Fernando Vega recibió una alerta especial en su teléfono. Sabía que en estos tiempos turbulentos, la CIA había emitido advertencias para proteger a los civiles. Pero estas advertencias también representaban oportunidades para pioneros como él. La noticia era sobre una explosión en una planta química, pero Fernando Vega sospechaba de la historia oficial y navegó por los comentarios. Encontró un testimonio de un residente describiendo una sensación extraña y un aura fría y maligna. Esta aura parecía inquietantemente familiar para Fernando Vega, y de inmediato recordó criaturas aterradoras de su vida pasada. Se dio cuenta de que eran ellos. Estas cosas aman aparecer en la oscuridad y pueden surgir de cualquier planta o animal. Después de mutar, ganarían conciencia, y sus habilidades de combate se volverían aterradoramente antinaturales. Concluyó que eran 100 veces más peligrosos que el conejo mutado y decidió que debía salir esa noche, para evitar que evolucionaran. Era hora de probar su golpe crítico en una pelea real. Mientras tanto, el escuadrón destructor de la asociación estaba rastreando una anomalía, archivo No. 7, con nombre en código Noche de Vela. Habían perdido temporalmente el rastro del objetivo, que poseía la habilidad de fusionarse en la oscuridad y amaba comer humanos. El líder del escuadrón sabía que este clima tormentoso era perfecto para la cacería de la criatura y que no dejarían escapar al monstruo. En la sede, se elevó una solicitud de exterminio de prioridad B con la expectativa para resolver el problema en un plazo de 12 horas. Se emitieron órdenes para que el escuadrón continuara la persecución
mientras aseguraban su propia seguridad. El líder sabía que 12 horas era lo máximo que podía ofrecer el cuartel general, porque las anomalías se estaban extendiendo por todas partes. De repente, el líder recibió una alerta de que una agente de la asociación, Sofía Contreras, estaba en la zona. Se estaban acercando y podían ser notificadas para proporcionar asistencia temporal. El líder del escuadrón destructor informó a la sede de la necesidad de que Sofía Contreras llegara rápidamente, mencionando que había oído hablar de sus logros. Cuando llegó con su escuadrón, les preguntó sarcásticamente si eran los que la habían convocado para horas extras. El comandante respondió bruscamente, explicando que la anomalía de la noche de las velas con la que estaban lidiando se come a las personas y que el asunto iba más allá de meras horas extras. Sin embargo, ella criticó su tono al pedir ayuda. Sofía Contreras pretendió que el escuadrón destructor parecía lo suficientemente fuerte y no necesitaba ayuda, y ella y su escuadrón comenzaron a irse. El líder del escuadrón destructor rápidamente se disculpó por su tono y le rogó que ayudara, enfatizando el peligro de la noche de las velas y que los residentes de la ciudad morirían sin sus habilidades de rastreo y posicionamiento. Habiendo reconsiderado su decisión, Sofía Contreras utilizó sus habilidades y localizó rápidamente la anomalía. Era una criatura llamada Caballero de las Velas que ama la oscuridad, la humedad y comer personas. Dio la orden al escuadrón destructor para que comenzara la operación. La criatura pronto sintió su presencia, así que ordenó al escuadrón que tomara una formación de combate. Sin dudar, los miembros del equipo comenzaron a moverse con precisión calculada, cada uno tomando su posición. Como si tejieran una red invisible alrededor del monstruo, se acercaron lentamente, dejándole sin oportunidad de escapar. Lo rodearon por todos lados. Uno de los miembros del equipo cargó levemente hacia el monstruo y asestó un poderoso golpe. El golpe impactó profundamente en su cuerpo, pero la criatura soltó un poderoso grito sónico, obligando al líder a advertir a su equipo que esquivaran. Sin embargo, la fuerza de la explosión aún los derribó. Después de recuperar el equilibrio, el líder reconoció el poder de Candle Knight. Se dio cuenta de que si no se hubiera retirado a tiempo, sus huesos habrían sido destrozados, y la presencia de una criatura tan destructiva en la ciudad conduciría a un desastre. La presencia de tal poder destructivo en la ciudad efectivamente conduciría a un desastre en ese momento. La criatura comenzó a disolver el suelo con un líquido ácido en un intento de cavar un túnel y escapar. Sin embargo, Sofía Contreras se mantuvo tranquila, explicando que la criatura no podría cavar una salida inmediata. Ordenó a su escuadrón no interferir con la formación del escuadrón destructor, recordándoles que su papel principal era reunir información y proporcionar asistencia táctica. De repente, la criatura atacó a un miembro del escuadrón y huyó. Se dieron órdenes de perseguirla y no dejarla escapar. El equipo se movió rápidamente para atrapar al monstruo. Antes de que pudiera escapar, Su Qingjin notó un aumento repentino en la concentración de energía espiritual en la dirección de la fuga de la criatura y ordenó a su equipo que se quedara afuera, mientras ella la seguía a una fábrica abandonada. Escaneó la concentración de energía usando un nuevo dispositivo de la asociación, que mostró que el nivel de energía de Candle Knight era 48. Esto estaba cerca del máximo de 50 que un escuadrón promedio podía manejar. De repente, la lectura en su reloj saltó más allá de 80 y continuó subiendo. Sofía Contreras se dio cuenta de que había más de una anomalía en el área, y de repente, la puerta de la fábrica se cerró detrás de ellos. Candle Knight los había atraído deliberadamente a una trampa con otra amenaza desconocida presente. El gas paralizó sus 5 sentidos. Sofía Contreras intentó contactar a su equipo, pero no recibió respuesta. Ideó un plan para forzar a la anomalía oculta a revelarse si intentaba detenerlos de salir, confiando en su fuerza combinada, para forzar la puerta a abrirse. Pero de repente, uno de los miembros de su escuadrón sintió un ataque cuando el gas venenoso penetró en su cuerpo. Esto paralizó sus 5 sentidos. Sofía Contreras intentó contactar a su equipo, pero no recibió respuesta. Se sintió como si estuviera sola en la fábrica, dándose cuenta de que estaban cerca pero incapaces de responder. Sofía Contreras comenzó a unir las piezas de la trampa en la que habían caído. Candle Knight los había atraído a esta fábrica, que en realidad era el escondite de otra anomalía. Recordó haber sentido débilmente su presencia antes y supuso que era una serpiente gigante, a diferencia del atributo oscuro de Candle Knight. La niebla negra en la fábrica era venenosa, y habían sido envenenados en el momento en que entraron. El gas paralizó sus sentidos, drenó rápidamente su energía espiritual. Se dio cuenta de que usar cualquier poder ofensivo solo la agotaría más rápido. A medida que su energía espiritual se acercaba a la depresión, se preguntaba qué tipo de anomalía poseía tal inteligencia en combate y habilidades sobrenaturales. Sintió que era solo un juguete en su mano y que este era el final. Sintió la inteligencia y las habilidades sobrenaturales de la anomalía,
sintiendo que era solo un juguete en su mano y que este era el final. Ella miró hacia arriba, hacia el destello de luz que caía sobre ella, al borde de perder toda esperanza de escapar de la trampa. En su momento de desesperación, ocurrió una explosión masiva, y Fernando Vega rompió el techo de la fábrica y aterrizó en medio de la arena. Fernando Vega reconoció de inmediato a la serpiente gigante como una anomalía con un atributo oscuro. La serpiente y el caballero Vela lo atacaron al mismo tiempo, y Fernando Vega se dio cuenta de que estaban trabajando juntos. Dedujo su astuto plan, uno para atraer y el otro para cosechar, lo que explicaba la densidad antinatural de energía espiritual en el lugar. Fernando Vega se burló de ellos, desafiándolos a probar el poder del trueno. Luego, sacó su espada hacia la serpiente y cortó su cuerpo. Luego dirigió su atención hacia la serpiente, desatando un torrente de fuego desde su espada. La serpiente se enfureció. Se lanzó hacia Fernando Vega con todas sus fuerzas. Fernando Vega logró esquivar el ataque. Luego bajó su espada sobre la serpiente. El cuerpo de la serpiente se partió en dos. Fernando Vega anticipó un movimiento oculto de la serpiente, y cuando la criatura intentó morderlo, Fernando Vega la sorprendió con una explosión de energía del trueno. Fernando Vega había sentido previamente que el aura oscura de la serpiente era más fuerte que la del caballero Vela, así que en el último momento de su ataque de fuego, retiró su poder y usó su espada como un conducto. Sin embargo, no poseía las mismas habilidades que la serpiente. De repente, Fernando Vega fue emboscado por el ataque de la serpiente en su hombro. Se dio cuenta de que esta serpiente era una criatura mutada, astuta e inteligente, capaz de lanzar ataques silenciosos y mortales. Entendió que su veneno causaba parálisis y mataba en silencio, pero solo sintió un pinchazo del veneno, que atribuyó al flujo continuo de la técnica de respiración del sol dorado dentro de él. Se dio cuenta de que sus habilidades estaban trabajando juntas para protegerlo. El atributo Flamyang disolvió el veneno, la técnica de respiración lo sanó y lo protegió, y el poder del trueno lo purificó. Sabía que este veneno podría ser fatal para otros, y concluyó que la serpiente debe haber alcanzado este enorme tamaño, y poder al poseer al menos un poder de hacha fantasma de tercer nivel, y emplear tácticas de emboscada astutas. Fernando Vega se dio cuenta de que la serpiente, en cooperación con el caballero de la vela, había tendido una trampa perfecta para cazadores pioneros habilidosos, y concluyó que debió haber devorado a muchos, incluyendo a pioneros que no se habían unido al equipo oficial. Miró el esqueleto carbonizado de la serpiente y pensó que no importaba cuán feroz había sido, ahora se reducía a cenizas. Mientras se preparaba para irse, sintió la presencia de otra persona. Solo para encontrar a Sofía Contreras tosiendo por el humo, le dijo que dejara de fingir estar dormida. La reconoció, le dijo que no era buena fingiendo la muerte. Sofía Contreras se sorprendió al darse cuenta de que era la misma persona que había estado rastreando. Sin embargo, ella negó estar fingiendo, afirmando que acababa de despertarse, debido al mal olor. Fernando Vega alabó su fortaleza. Notó que había logrado mantener un pequeño resquicio de aura defensiva, mientras sus colegas estaban inconscientes. Fernando Vega la tranquilizó diciéndole que no había necesidad de cubrirse los ojos y que, mientras prometiera no revelar su identidad, estaba bien. Notó su actitud amistosa en comparación con la última vez. Fernando Vega le dijo que se estaba haciendo tarde y que se iría ya que su equipo estaba a salvo. Ella intentó detenerlo, pero él se negó, dejándola con la tarea de limpiar después de que él se fuera. Fernando Vega se sintió aliviado de que no lo hubiera visto intentar absorber el elemento oscuro, la sensación de la cual le resultaba inquietante y repugnante. Se preguntó si su cuerpo había rechazado el aura oscura. Decidió pensar en eso más tarde. Mientras tanto, el colega de Sofía Contreras despertó en pánico, gritando que habían sido emboscados. Decidió pensar en ello más tarde. Mientras tanto, el colega de Sofía Contreras se despertó en pánico, gritando que habían sido emboscados. Cuando miró a su alrededor, vio el esqueleto de la serpiente brillando con pura energía yang, y preguntó con confusión qué había sucedido. Su Jingying explicó que un pionero había venido en su ayuda. En su interior, sabía que esta persona era su objetivo. A pesar de que sabía que ella lo estaba observando, él aún lo salvó. Su colega se preguntó qué tipo de monstruo podría derrotar al caballero Vela y a la serpiente gigante por su cuenta. Mientras su colega comenzaba a recoger los restos del caballero Vela para enviarlos a la asociación, sintió la energía eléctrica residual y se preguntó si el atributo del Salvador era realmente Yang. Al examinar el cadáver, Sofía Contreras se quedó en shock. La energía del trueno era extremadamente pura y de un nivel alto. Estaba desconcertada sobre cómo explicar que una persona poseía dos atributos de primer nivel. Esto era casi imposible en su mente. Le dio dos títulos: Caminante de llama solar y Tirano del trueno. Se preguntaba de nuevo qué tipo de monstruo era.
Más tarde, Sofía Contreras se reunió con su equipo, que la esperaba afuera. El miedo se apoderó de los miembros de su equipo con solo pensar que habían estado al borde de perderla, en esa trampa. Ahora la misión se centraba en escanear la energía residual y reconstruir la batalla. Uno de los investigadores presentó su informe, confirmando, basándose en el análisis de las huellas y patrones de ataque, que había un 99% de probabilidad de que ambas anomalías fueran asesinadas por la misma persona. Después de que los investigadores confirmaron que una sola persona había matado a ambas anomalías, los miembros del escuadrón quedaron en shock. Se dieron cuenta de que realmente habían estado enfrentando a un pionero con dos atributos de alto nivel, y que cualquiera de esas anomalías habría sido suficiente para eliminarlos por sí solas. Sin embargo, este experto los había terminado a ambos de un solo golpe, resaltando la inmensa diferencia de poder, a pesar de que todos estaban al mismo nivel de Hacha Fantasma. Mientras tanto, Sofía Contreras notó que su objetivo había aparecido de nuevo, así que decidió presentar un nuevo informe a la sede. Sofía Contreras informó a su superior, el viejo Han, que tanto el tirano como la Universidad Ching Ching estaban involucrados. El incidente de la Puerta Norte cayó dentro de su ámbito de vigilancia. Su superior le ordenó suspender su misión por el momento. Ella explicó que el objetivo había salvado sus vidas, eliminado las anomalías y asegurado el área, lo que indicaba claramente sus intenciones. Esto demostraba que no era un enemigo de la asociación. Sin embargo, otro superior en la asociación tenía una opinión diferente. Le ordenó a Sofía Contreras que no interactuara con el tirano por su propia seguridad y que dejara una buena impresión en él. Sofía Contreras aceptó, pero mencionó que tenía una teoría sobre lo que sucedió en la montaña trasera antes de que el tirano subiera de nivel. Explicó a su superior que había sentido un aura extremadamente poderosa en esa área en ese momento. Sospechaba que él poseía un arma espiritual, lo cual había parecido improbable, pero ahora que sabían que era un pionero, la idea tenía más sentido. Con dos atributos de alto nivel, la idea tenía más sentido. Su superior desestimó esta noción, argumentando que era casi imposible que alguien, por talentoso que fuera, creara un arma espiritual sin ayuda o recursos externos. Pero Sofía Contreras insistió en que había sentido la energía de un atributo yang emanando de un arma espiritual cuando se encontró con él. Esto llevó a su superior a hipotetizar que la energía del arma espiritual podría derivarse del propio atributo yang del usuario, añadiendo que, si el tirano era un experto en el reino de los creadores de espíritus, era teóricamente posible que pudiera hacerlo solo una posibilidad extremadamente rara. Como había menos de 5 tales expertos en todo el mundo, esto desató un debate sobre la posibilidad de que el tirano poseyera 3 atributos, lo que cambiaría todo el panorama de los pioneros, especialmente dado que la investigación indicaba que diferentes atributos se repelen entre sí dentro del cuerpo. El superior expresó su preocupación esperando que un pionero de tal poder no se convirtiera algún día en un enemigo de la humanidad. En su casa, Fernando Vega estaba pensando en la situación actual. Menos de un año había pasado desde el resurgimiento oficial de la energía espiritual, pero las anomalías y perturbaciones naturales estaban en aumento. Informó que algunos pioneros habían entrenado por su cuenta y que su conexión con el mundo espiritual habían aumentado su capacidad para sentir cambios. Vio que el Estado estaba tratando con suavidad a pioneros rebeldes como él. La situación todavía estaba bajo control, ya que Fernando Vega explicó que aunque el gobierno financiaba la Asociación de Concentración de Energía Espiritual, aún no había revelado su existencia al público. Al mismo tiempo, la gente hablaba constantemente sobre la inestabilidad y los crecientes peligros a su alrededor. Es claro que el gobierno intenta proteger al público mientras al mismo tiempo emite una advertencia velada. El problema radica precisamente en eso. A medida que queda claro que el gobierno no tiene confianza en abrir la era de entrenamiento a todos, la vacilación del gobierno para anunciar la era del cultivo a todos indica su falta de confianza. Esto refleja preocupaciones sobre la capacidad de los pioneros actuales para manejar el caos potencial, lo que Fernando Vega consideraba el mejor enfoque. El miedo humano podría ser más aterrador que los monstruos. Lo que realmente le preocupaba era que las anomalías estaban evolucionando. Más rápido de lo que había esperado, se dio cuenta de que las criaturas a las que se había enfrentado pertenecían al atributo sombra, una rama del atributo oscuro que era un enemigo natural de los pioneros y que actualmente no podía ser absorbido. Estas criaturas poseían una inteligencia que superaba la de los monstruos ordinarios y disfrutaban comiendo humanos. Consideraban los cuerpos de los pioneros como una delicia, incluso cooperando para preparar emboscadas. Fernando Vega pensó que si no fuera por su intervención, el equipo de Sofía Contreras habría encontrado su final.
Se preguntó si podría absorber el atributo sombra en el futuro, una vez que se cumplieran las condiciones de su sistema, creyendo que controlar este poder podría ser la clave para la victoria de la humanidad. Fernando Vega evaluó sus habilidades actuales, el atributo Yang, el atributo Trueno y el atributo de llama interna, además de técnicas perfectamente emparejadas y su fuerza, que había alcanzado 3 estrellas en el reino del hacha fantasma. Esto lo convirtió en uno de los pioneros más poderosos. Sin embargo, sentía que eso aún no era suficiente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de su teléfono. El que llamaba era su tía, lo cual lo sorprendió. Fernando Vega recibió una llamada sorpresiva de su tía, quien preguntó por su salud. Luego le dijo que su prima vendría a estudiar a su área. Fernando Vega se sorprendió por la solicitud. Apenas recordaba a su prima, y lo único que recordaba de ella era que era una estudiante destacada. A quien le encantaba estudiar, ni siquiera podía recordar cómo lucía. A pesar de esto, Fernando Vega aceptó alojarla, confirmando que tenía una habitación de sobra. Cuando preguntó sobre su hora de llegada, su tía le dijo que vendría sola. Ella le enviaría la dirección, y la tía prometió que su prima le traería algunos bocadillos locales. Luego le informó que llegaría la tarde siguiente, lo cual lo sorprendió por lo pronto que sería su llegada. Mientras tanto, su prima, que resultó ser miembro de un grupo de chat para pioneros de combate, les decía a sus compañeros que se desconectaría y se quedaría en casa de su primo. Ella estaba en su habitación, navegando en su computadora, y leyendo una alerta sobre rumores relacionados con la ciudad Yangu, que había sido apodada la ciudad de la muerte después de que 3 personas más desaparecieran allí. Su madre entró y le preguntó si había empacado sus maletas. La chica confirmó que sí, pero expresó su renuencia a incomodar a su primo. Ella afirmó que un hotel era una buena opción para ella, pero su madre insistió en que un hotel no era seguro y que confiaba mucho más en su primo. La madre le aconsejó a su hija que no causara problemas en casa de su primo y que lo ayudara en lo que pudiera. La chica aceptó esto, y después de que su madre se fue, pensó que trataría las cosas paso a paso. Concluyó que no importaba lo que pasara. Lidiar con su primo sería más fácil que enfrentar las anomalías. Al día siguiente, la chica llegó con su maleta a su destino y miró el edificio frente a ella. Se dio cuenta de que este era el lugar destinado.